Hola, Anselmo. ¿Me escucha? No te escucho yo. ¿No? Ya. Ahí sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo está? Aquí cada vez más preocupado, en vez de estar más tranquilo, más preocupado. Está fea la cosa. Sí, se empeoró bastante esta ¿Mm? semana. Se empeoró mucho esta semana todo. ¿Y tú, ustedes en Santiago, cómo están? Por lo menos estoy bien. Tengo que vivo con mi hermano y ¿Mm? mis papás viven en otro departamento. Y estamos igual, los dos encerrados y todo, saliendo lo menos posible. Pero bien, nadie en la familia se ha enfermado de nada El todavía. problema ahí en Santiago es peor, las expectativas no son buenas. Sí, lamentable lo que está ocurriendo. Ya. Sí, ya. Y no se ve para nada bueno. Estoy también leyendo las noticias que en primera semana de junio va a ser el pic El- total de todo. la 1 de junio. Sí. Oh, chuta. Yo hoy día inclusive, ¿sabes que no quise ver ni noticias? ¿Mm? Porque las noticias No, adicionalmente, yo creo que los noticiarios, los matinales sobre todo, son hasta medios morbosos. ¿No? sí, no han parado ningún día sobre esto. Y sacando datos hasta de repente irrelevantes. Claro. No, y repiten una y otra vez las cosas que andan mal y en definitiva, o sea, te hacen tener un panorama inclusive más pesimista del que uno puede vislumbrar por lo que uno puede analizar y ver. Complicado ese tema. Así que y a mí la semana, el viernes pasado, me avisaron, yo de la primera persona por lo menos conocía y era una niña de Santiago precisamente, una contactóloga joven, y que estaba desaparecida. Yo la tengo en Facebook, en el Instagram, en todas esas cosas, y hace tiempo que no me ponía ni me escribía nada, pues y pregunto por ella, me dice, oye, si la pescó el coronavirus, estaba con una inmunodeficiencia, y se murió. 5 de mayo falleció. Me contestó el hermano, casi me muero. Y así como esas noticias, uno está temeroso de que empiecen a aparecer otras más. Sí, de gente más cercana también. Si tú me dices, ya en el tema, yo tengo mis contactos en la gente Codelco y otra gente de la industria, y te empiezan a contar que la situación no está buena tampoco. Mucho contagiado y eso están reservados. Entonces, y uno llega a la triste conclusión de que parece que las autoridades con las medidas que estuvieron tan optimistas, al parecer se equivocaron en las medidas. Por lo menos acá en Santiago estaba como el cartel de cuarentena, pero finalmente la gente igual tiene que salir a trabajar. No, Es que mucha gente no ese es tiene la opción de hacer teletrabajo, entonces la medida que en el papel se ve bonita y, oye, todos están en cuarentena, es que no se no cumple pueden hacer, finalmente. sino cómo comen, cómo vive la gente. Entonces Exacto, eso es ese es complejo, muy complejo.
¿Dónde escuchaste eso de que esa de que vendría, que ahora esta semana, la 1 de junio, vendría lo peor? Lo leí acá en una noticia que lo Bio Bio, ¿Ya? que era sobre un estudio. A ver, debe estar por acá. Hola Felipe, Hola, profe. ¿cómo Disculpa el estás? retraso. ¿Viene No, usted? estamos conversando recién, Felipe, así que tranquilo. Esperemos al Pablo también que se incorpore. Ah, ya. Ya. Que estaba lavando un poco de loza, entonces me demoré con eso. Ya no te preocupes, si estamos conversando nomás. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Con ¿Tu un poco frío, familia? pero bien. ¿Todos bien acá en la casa? Haciendo cuarentena. Ya. ¿Y usted, profe? Bien, lo que le comentaba a Anselmo, preocupado nomás porque ahora Anselmo estaba viendo porque lo que me estaba comentando que ahora en la primera semana de junio anuncian que vendría, digamos, el pic en cuanto a contagio. Y encontré el artículo. ¿Sí? Lo dejé en el chat sí. De ahí lo voy a pegar Sí, que la el mirada. virus, ¿Mm? el virus se propaga más cuando hay frío, es más resistente al frío, entonces como vamos recién entrando invierno, ese es el tema. No, y lo otro es por el hecho de que si los resultados que uno empieza a ver a esta fecha en cuanto a contagio y todo eso son de una de las acciones y actividades que se desarrollaron 1 a 2 semanas atrás. Entonces, claro, el pic del contagio se va a ver, lo que va a mostrar es qué es lo que hemos hecho y cómo hemos estado actuando hasta hace 2 semanas. Y si adicionalmente en Santiago y sobre todo en las comunas más populares el tema cuesta mucho hacer cuarentena. Ahí se incorporó Pablo, estaríamos todos. Pero está regada la cosa. Yo no, y como les digo, por lo menos acá en Viña, Valparaíso, nosotros también estábamos a la espera de cuarentena y se cambió por una estrategia de estas casas sanitarias, hoteles o refugios sanitarios. ¿Ya? Pero la cosa acá es, sobre todo Valparaíso, dado por sus características urbanas y geográficas, es muy complejo, bueno, y el tema económico, social también, pues muy complejo una cuarentena. ¿Mm? Porque no hay lugares, en muchos cerros las condiciones no son las adecuadas. ¿Mm? Y el, la catástrofe aquí va a ser fuerte si es que se nos viene algo ya, aunque ya se está sintiendo. ¿Mm? Pero sobre todo en la parte de los cerros, la parte más popular. Ahí se va a complicar mucho el asunto. Y evidentemente lo que ocurre también en Santiago, o sea, todo el otro resto también entran en riesgo y riesgos altos. ¿Mm? ¿Y Claro. cuánto vamos a poder aguantar, digamos, en estas condiciones? Es la otra cosa que uno tiene que... Y lamentablemente, por eso que yo le comentaba a Anselmo que hoy día no quise ver noticias porque las autoridades como que los veo medio, no tan, porque en algún momento pecaban de optimismo. Y hoy día los veo, digamos, muy de capa caída. No sé cómo vamos a abordar el cuento en definitiva. Oye, bueno, nosotros contribuimos y de alguna manera nuestra responsabilidad está en que hagamos lo que tenemos que hacer y lo que nos convoca. Y por lo tanto, una de las cosas que, que es parte de lo que es el curso, yo les he dicho, bueno, las reflexiones, o sea, una reflexión que debiera ser y qué es lo que en parte estábamos haciendo, y que era la propuesta que le iba a hacer yo, de alguna manera, dado cierto que sobre todo la pandemia, y si uno sigue analizando el contexto, nosotros no salimos del problema que nos genera, ¿cierto?, el cambio climático,
y la falta de agua. Entonces, frente a esas que son, el caso de la pandemia, ¿cierto? Es una amenaza que ya está presente y la tenemos encima. El cambio climático es algo que está en cierne, está, digamos, con todos los elementos prácticamente presentados y no están totalmente aplicados, ¿ya? Pero se nos viene. Entonces, el caso de la pandemia a nosotros nos va a generar cambios culturales en todos los ámbitos. Y yo los quiero invitar particularmente a una reflexión en torno a lo que es el ámbito industrial y laboral. ¿Mm? ¿Qué es lo que ustedes creen, cierto? ¿Qué es lo que ustedes piensan desde el punto de vista de estos cambios culturales en el mundo de la industria, en el mundo laboral, producto de la pandemia, ¿cierto? Y como les digo, que se nos viene todo este tema también del cambio climático, ¿qué van a significar? ¿Y qué es lo que están viendo ustedes? ¿O qué es lo que podrían compartir en estos momentos? Yo, ¿qué es lo que veo? Y de alguna manera nosotros lo hemos mencionado, ¿cierto? Todo lo que es el tema de la industria 4.0 va a ser una realidad que vamos a tener que abordar y tenemos que estar preparados para ello, ¿ya? La industria 4.0 está muy relacionado con este tema del teletrabajo. ¿Sí? Por lo tanto, el adquirir competencia, el adquirir, ¿cierto? Y adecuar y desarrollar este cambio cultural necesario para lo que es el desarrollo y participar de esta industria es un tema, es un desafío, ¿cierto? Y al mismo tiempo es una oportunidad para ustedes. Y ese es el tema que yo quiero plantearle y nos quedan 4 minutos, ya que partamos con Anselmo. Respecto a lo del cambio climático y los efectos que tiene, leí hace poco una estimación que decía que por el tema del coronavirus, las inversiones a la energía renovable iban a bajar. Y se tiene como estimación de que durante todo este año y posiblemente el 2021 tenga inversiones negativas, o sea, cada vez se esté disminuyendo más y se esté volviendo, por ejemplo, a los combustibles fósiles para reactivar la economía o reactivar las industrias que están ahora paradas. Entonces, en cuanto al medio ambiente, esa es la visión que tengo hasta ahora de que toda la inversión que se había hecho, que se tenía planeado hacer, se va a parar, incluso sacar, para destinar todos esos recursos a producir. Activar la economía. Sí. Y sobre la industria 4.0, estaba viendo que algunas empresas de servicios de Internet están ofreciendo también servicios de nubes, tanto públicas o privadas, para las empresas, para fomentar también un poco, me imagino, el tema del teletrabajo y esta transformación digital que se está un poco planteando en Estados Unidos sobre todo. Ya. Bueno, esos son los temas que se nos vienen y que yo creo que nos tienen que llamar a reflexionar, a pensar y ver qué posición vamos a tomar frente a eso. Y sobre todo ustedes que van a... yo en un tiempo más salgo del mundo laboral, pero ustedes se están preparando para entrar. ¿Ya? Entonces, evidente, uno puede contribuir con la experiencia que ha tenido en otros escenarios, en otros contextos, pero en el contexto futuro, el tema del teletrabajo, la industria 4.0, como les digo, y sobre todo en este cambio cultural producto post-pandemia, es un tema que hay que abordar y que va, inclusive hasta el punto de vista de lo que en algún momento, cuando conversamos de lo que es Estado, gobierno, el gobierno va a tener que, los gobiernos y los estados van a tener que cambiar sus políticas. O sea, esta pandemia desnudó también muchas falencias, ¿cierto?, de un modelo económico que se centraba mucho en el tema del crecimiento. No así, ¿cierto? Y una de las debilidades que tiene es el desarrollo, porque el desarrollo es el crecimiento con equidad, ¿sí? El crecimiento con distribución, cosa que acá no se ve. ¿Sí? Entonces, esos cambios culturales y cambios culturales también, ¿cierto?, en general en toda la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
nos centramos mucho en el individualismo también, y vemos que en este caso, ¿cierto?, las conductas individualistas, poco solidarias, son las que también tienen complicado todo el tema sanitario, y adicionalmente, y uno no se puede olvidar de esto, ¿cierto?, el hecho de que la gente tiene muchas pobrezas, tiene muchas carencias, muchas necesidades y requiere salir. Pero nosotros vemos gente que no, o sea, las fiestas, los partidos de fútbol y todas esas cosas no son producto de gente que tenga carencias o faltas, sino que es sin lugar a duda unas conductas individualistas, ¿no?, y que han sido exacerbadas por un modelo económico que exacerba el individualismo, ¿no?, exacerba todo lo que es la propiedad privada. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Felipe, tus comentarios, tu análisis. Bueno, es algo que en realidad no se ha visto, el tema del coronavirus y todo esta como revolución digital. Entonces va a ser algo que vamos a tener que aprender en el camino. No es como que podamos prever mucho, pero nos vamos a tener que acostumbrar a todo lo que se viene, todo lo que se vaya desarrollando. Entonces yo lo veo más como un reto de ¿cómo se llama esto? De unir tanto lo digital como lo que ya conocemos y desarrollar un sistema que nos funcione a todos. Lo veo como ese lado. Gracias, Felipe. Pablo, usted cierra. Está interesante la verdad el tema. Me gustaría tomar lo de Anselmo, lo de la energía renovable. El otro día estuve leyendo un post de unos ingenieros, estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, y decían que la matriz energética de Chile era el 40% de RNC. Y con todo este tema de la pandemia sería lamentable retrasar el cambio, por lo menos, de la matriz energética de Chile. Sería muy lamentable porque los cambios y los efectos que tiene sobre el cambio climático ya lo estamos viendo. Ya tenemos una mega sequía, tenemos cambios climáticos evidentes en muchas partes del país, ¿ya? En el norte llueve demasiado en algunas fechas, acá en el centro no llueve, en el sur está lloviendo menos. Entonces es lamentable que se tenga que retrasar eso, y lamentablemente quizá ese retraso tiene que ser necesario porque si se invierte la plata en energías renovables, la gente se va a morir de hambre, que es lo que ya está pasando. Entonces, ahí tomar lo que dice usted, es necesario, creo yo, un cambio en el modelo, un cambio en el sistema, que a lo mejor no priorice tanto el capital, no priorice tanto el mercado, sino que más bien el bienestar de la población. Ayer tuve clases con el profesor Junge y me gustaría tomar algo que él dijo, que quizás no comparto mucho sus opiniones, pero el gobierno y el Estado tiene que servirle a la gente. No tiene que servirle ni a las empresas ni a los privados, tiene que servirle a la población, y sobre todo a la población más vulnerable. Esa es como mi Pero reflexión si final. todas las instituciones, ¿cierto? Todas las instituciones y empresas están para el servicio de las personas, ¿no? O sea, el tema es que aquí como que hay un cambio de valores, ¿no? Eso. Si las empresas nacen con el fin de satisfacer necesidades que tienen las personas, que tiene la sociedad. Y como tal, es cierto, el Estado y las empresas tienen que estar para responder a esas necesidades. Ese es el tema. Yo no sé qué es lo que... Pero esa es lo que tú dijiste en la parada de Roberto, ¿o estaba en otra...? No, el contexto era completamente distinto. Estábamos hablando de los impuestos. Ya. Pero es que es algo que dijo el que dijo el profesor y que tiene mucha validez, ¿verdad? O sea, yo lo considero como certero. O sea, que el gobierno tiene que servirle a la gente. Pero si para Para eso eso es, está. para eso Sí, es. es que en la Pero si, historia... mira, es por definición y como se definen todos los organismos públicos, servidores públicos. Servidores, ¿cierto? El Estado está al servicio de las personas. ¿Mm? ¿Ya?
Y así todos nosotros con nuestras profesiones, ya sea que trabajemos en el ámbito privado o en el ámbito público, nosotros estamos para lo que es el servicio público, todos nuestros talentos y nuestras capacidades tienen que estar bajo esos términos. ¿Ya? Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en la medida que vamos desarrollándonos profesionalmente y adquirimos ciertas competencias, ciertas capacidades y talentos, cobramos y nos hacemos pagar. ¿Mm? Pero tenemos ciertos privilegios, pero esos privilegios no son gratis. Uno tiene que legitimarlo realmente haciendo un aporte y entregando los servicios que corresponde. Y muchas veces tú tienes que dar servicios y poder atender sin esperar pago a cambio, sino que de alguna manera como una forma de legitimar los privilegios que en este caso yo he tenido y que ustedes a futuro también van a tener. ¿Ya? Ok, pues vamos a entrar ya en materia, salvo que quieran hacer algún otro comentario. No, profe. ¿No? ¿Se acuerda, Felipe, en qué quedamos? No, profe, la verdad no me acuerdo. Anselmo, si podemos hacer un resumen. ¿Qué es lo último que vimos? ¿Qué vimos? Lo último que vimos. Modelos de mantenimiento, me acuerdo de él. El modelo de mantenimiento es parte de lo que hemos discutido. O sea, nosotros, Sí. la unidad temática 1, hicimos todo lo que es la introducción, el contexto, vimos cómo ha evolucionado el mantenimiento. Importante, ¿cierto?, dentro de esta evolución es que el mantenimiento cada vez más requiere, se ha ido transformando en una disciplina bastante compleja, ¿cierto?, cuya contribución a lo que es el desarrollo industrial es hoy día fundamental, ¿ya? Y es por eso, ¿cierto?, porque el mantenimiento está orientado fundamentalmente a alcanzar los niveles de confiabilidad, ¿ya?, que requiere la empresa para poder trabajar bajo el concepto de integridad operacional, ¿ya?, donde la integridad operacional, ¿qué es lo que busca, cierto? Busca la necesaria rentabilidad, ¿ya?, que le da la sustentabilidad, una parte de lo que es la sustentabilidad de la empresa, pero por otro lado, ¿cierto?, la confiabilidad operacional otorga también los aspectos relacionados con la sustentabilidad propiamente tal y la sostenibilidad, conceptos, ¿cierto?, que hoy en día son imprescindibles de desarrollar y de incorporar en todo lo que son los proyectos y las operaciones industriales. Indudable, ¿cierto? Y uno de los aspectos que yo siempre le doy mayor énfasis es todos los factores relacionados con el HSEC, es decir, la confiabilidad tiene que dar lugar y tiene que permitir, ¿cierto?, proyectos rentables, sustentables, sostenibles, pero también tienen que asegurar, por sobre todo, la salud de las personas, la seguridad, el medio ambiente y todo lo que es comunidad y responsabilidad social, ¿ya? Son parte de los aspectos que nosotros a través del mantenimiento desarrollamos al incorporar el concepto, ¿cierto?, de planes de mantenimiento que me generen los niveles de confiabilidad que el negocio, la empresa o la industria requiere, ¿ya? Para eso, para desarrollar estas estrategias o planes de negocios basados y centrados, ¿cierto?, en el tema de la confiabilidad, es que nosotros hemos desarrollado algunos modelos. Uno de los modelos que yo les he presentado a ustedes es este modelo de 8 etapas, donde la primera de las etapas lo que busca es identificar todos los aspectos relacionados con misión, visión, los temas del punto de vista valórico empresarial, a objeto, ¿cierto?, de alcanzar los resultados del negocio, resultados que de alguna manera a mí me definen las prioridades también del negocio, prioridades de las cuales se hace cargo el mantenimiento a través de lo que es el desarrollar todo lo relacionado con la confiabilidad operacional de los procesos, ¿ya? Entonces, este modelo de 8 etapas, donde, como les señalaba, el primero es que yo lo que hago es identificar y analizar contexto. Posteriormente,
En la segunda etapa del modelo, ¿cierto? Yo lo que hago es revisar todo lo relacionado con el tema del estado del arte del mantenimiento en la industria, en la empresa en particular, ¿ya? ¿Y a través de qué? A través de diagnósticos, a través de auditoría, ¿sí? Donde yo, ¿qué es lo que audito? Audito lo que son los resultados, así también los recursos utilizados, ¿cierto? En los distintos procesos. Para ello, ¿cierto? Tengo también muy en cuenta todo lo relacionado con lo que es gestión de activos. En lo que la gestión de activos, uno de los aspectos que analiza, ¿cierto? Es el comportamiento de los activos durante todo el ciclo de vida, y me entrega todo lo que es la gestión de activos a través de lo que son las normas como la ISO 55000, me va entregando, ¿cierto? Todas las metodologías y todo lo relacionado con las buenas prácticas del mantenimiento. Entonces, en la segunda etapa del modelo yo hago este análisis, este diagnóstico, viendo cómo yo estoy preparado, ¿cierto?, para abordar los desafíos que me plantea la etapa 1, que yo identifico estas prioridades que identifico en la etapa 1. Posteriormente, ¿cierto?, si se trata de un proyecto brownfield, la etapa 3 es la etapa donde yo empiezo a aplicar algunas técnicas de mantenimiento, donde yo lo primero que hago es un análisis de criticidad del sistema, que es parte de la tarea 2 que ustedes tienen como para ahí, para el 11 de junio más o menos. Yo hago todo el análisis de criticidad del sistema, análisis de criticidad que lo puedo desarrollar, ¿cierto?, por la vía de lo que es el análisis de riesgo. ¿Cuál es el valor esperado del riesgo? Al hacer ese análisis de criticidad, yo determino cuál es el sistema, cuál es el equipo, cuál es el artefacto, cuál es el componente más crítico del sistema que yo estoy analizando. ¿Ok? Y una vez que identifico ese componente o ese sistema más crítico, ¿ya?, yo a ese sistema le aplico alguna metodología que me permita desarrollar los planes o estrategias de mantenimiento que me van a permitir disminuir las probabilidades de falla. ¿Ya? Y es por eso que yo ahí es donde trabajo con el tema de la confiabilidad. Dentro de los distintos métodos que nosotros empleamos, ¿cierto?, están, y yo les he señalado, uno de ellos es el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, ¿ya? Y el mantenimiento basado en riesgo, yo les señalé que era un método para desarrollar estrategias de mantenimiento que nacía en la industria petrolera, y hasta ahí llegamos, ¿cierto?, en las últimas clases, y fue lo último que evaluamos, que es parte de la unidad temática número 3. Y dimos algunas matices con respecto a otro método de generar estrategias o planes de mantenimiento, que es el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? Sí. ¿Felipe? Sí, un poco. Se empieza un poquito ya. Pablo, de este pequeño resumen que estamos haciendo, ¿se acuerdan de lo que hemos conversado? Sí, profe, un poquito. Sí. ¿Anselmo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos ya en lo que es la unidad temática número 3, ¿ya? La unidad temática número 2, una de las cosas que vimos es que estuvimos preparando lo que era la aplicación del RCM, porque el RCM lo que utiliza, ¿cierto? Bueno, y las otras técnicas de mantenimiento también lo utilizan, y no necesariamente las herramientas que vimos en la unidad temática número 2, ¿cierto? Todo lo que es relacionado con análisis de vibraciones, análisis de aceite, tintas penetrantes, partículas magnéticas, sistemas de rayos X, mediciones de temperatura, mediciones de ultrasonido, y todas esas herramientas yo las entro a aplicar ya en lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Ya? Y ese es parte
del segundo sistema que vamos a analizar ahora. Y eso está ya a la altura de lo que es la etapa 3 de lo que es el modelo de mantenimiento que nosotros estamos también aprendiendo a aplicar a través principalmente de las tareas, ¿ya? Entonces, conversamos sobre este modelo de mantenimiento que su etapa 2 definía si era un proyecto del tipo brownfield, que son los proyectos, ¿cierto?, que ya están en operación. Yo me voy directamente a la etapa 3. Pero si se trata de un proyecto del tipo greenfield, ¿te acuerdas qué es lo que era un proyecto greenfield, Anselmo? Un proyecto nuevo que recién se está haciendo. Un proyecto que recién se empieza a desarrollar, un proyecto nuevo, ¿cierto? Yo, ¿qué es lo que hago? De la etapa 2 del modelo de mantenimiento, me salto, ¿cierto?, a lo que es la etapa 8, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la etapa 8 es donde yo hago el análisis del ciclo de vida. Y dentro de ese análisis del ciclo de vida, principalmente yo me dedico, ¿cierto?, a determinar los niveles de confiabilidad que requiere el plan de negocio que yo estoy proyectando, ¿ya? Porque yo cuando parto un proyecto nuevo hago un plan de negocio. El plan de negocio significa que ustedes hicieron proyectos o están haciendo proyectos como en el profesor Jung, parece, ¿o no? Estamos No, en taller no, empresarial. ahí estoy. Taller empresarial. ¿Ya? Yo pasé proyectos, Cuando, profe. ¿ah? Yo pasé proyectos. ¿Sí? Ya, cuando Sí. uno hace proyectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Establece un flujo de caja. Y ese flujo de caja lo que hace, ¿cierto?, es que proyecta ventas en un periodo determinado de años. Y ese periodo determinado de años, las ventas, ¿cierto?, a mí me van generando los flujos de negocio, los flujos de caja. ¿Ya? Yo proyecto cierto precio de venta, cantidad de venta, costos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy definiendo ahí? Un plan de negocio. Ese plan de negocio requiere un respaldo del tipo técnico. ¿Y cuál es el respaldo técnico? ¿Cuál es el nivel de disponibilidad que yo tengo que dar para que pueda utilizarse, ¿cierto? Pueda tener un nivel de utilización que a mí me permita alcanzar el nivel de producción que me están exigiendo, ¿cierto? El mercado me están exigiendo para vender. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, No, profe. a través de este análisis del ciclo de vida, yo proyecto los niveles de mantenibilidad y confiabilidad que el plan de negocio durante el ciclo de vida proyectado requiere. ¿Ya? Es por eso que yo me voy a la etapa 8, que es el análisis del ciclo día. Y en ese análisis del ciclo día es que yo trabajo fundamentalmente con lo que trabajamos, ¿se acuerdan? Cuando definimos, ¿cierto? A través de lo que es estas curvas que las medimos en el certamen pasado, donde vimos las curvas de costo-confiabilidad, que en la medida, ¿cierto?, que yo requiero mayor confiabilidad, requería también de mayor inversión, pero que en la medida que yo tenía mayor confiabilidad, yo disminuía mis ineficiencias operacionales. Y a través de esas dos curvas, yo lo que obtenía era una curva agregada de costos, ¿ya? Y donde estaba el punto mínimo de esa curva, el costo mínimo de la curva, eso a mí me permitía determinar el nivel de confiabilidad óptima, ¿ya? Eso es en teoría lo que yo debiera hacer en esa etapa 8, ¿ya? Y es lo que de alguna manera cuando yo parto, ¿cierto?, en la etapa 1 del modelo de mantenimiento, realizo cuando desarrollo el plan de negocio. Pero ya yo tengo, como es una empresa que está, se supone, ¿cierto?, inicialmente, si es una empresa que está operando, en este plan de negocio yo tengo definido ya cuál es el nivel de producción y tengo asociado a esos niveles de producción los niveles de disponibilidad, de utilización y confiabilidad que el negocio requiere. Y lo que sí yo voy haciendo, los ajustes respectivos. Y que en el caso, ¿cierto?, de situaciones como las que estamos viviendo hoy día, ustedes, por ejemplo, se darán cuenta y lo hemos conversado, la situación de la TAM, ¿ya?
¿Cuál es el nivel de confiabilidad que requiere hoy día la TAM? ¿Vamos a invertir en confiabilidad en la TAM? No. ¿No? No. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que buscar, oye, y hay empresas que, por ejemplo, las empresas mineras hoy día ha bajado bastante, y las petroleras ha bajado mucho la demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque han bajado los niveles de producción, ha bajado el nivel de actividad económica. Por lo tanto, las empresas mineras tienen que reestructurar sus planes de producción. Y para reestructurar sus planes de producción, necesariamente, ¿cierto? Yo tengo que analizar cuál es el nivel de confiabilidad que yo voy a requerir para esos niveles de producción que yo estoy proyectando ahora. Tengo que desarrollar un nuevo plan de negocio. Tengo que analizar lo que se llama el caso base. Entonces, como les digo, de la etapa 2, yo, si es proyecto Brownfield, me voy a hacer todo lo que es el análisis, el análisis de criticidad, donde defino qué equipo es más crítico. Deben recordar, ¿cierto? Y se acuerda por qué elegimos, Felipe, cuál es el equipo más, por qué yo elijo los equipos más críticos para intervenir inicialmente, cuál es la razón. Porque ese es nuestro cuello de botella en el proceso. Porque es el que me genera, en parte, ¿cierto?, las mayores pérdidas, o tiene las mayores consecuencias. Por lo tanto, es ahí donde yo tengo que centrar y focalizar mis recursos. Y acuérdense, y siempre tenganlo presente, la primera premisa de la economía, y que hoy día la estamos viviendo más que nunca. Existen necesidades múltiples y jerarquizables, y recursos que son escasos. Y los recursos hoy día son más escasos que nunca, por lo tanto, yo tengo que priorizar. Y ese es el tema, si ustedes se fijan, el dilema de la pandemia que tenemos hoy día, oye, ¿a qué le damos más importancia? ¿A la pandemia social? ¿A la pandemia sanitaria? ¿O a la pandemia económica? ¿A dónde meto las lucas yo? Y ahí está la discusión, ¿ya? Y de alguna manera, pero esto es más político, ideológico, ahí. Yo creo que ahí ha estado la equivocación de este gobierno, que este gobierno lamentablemente ha priorizado más a las empresas que a las personas. Y frente a esta situación, estamos pagando las consecuencias ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos le han dado más importancia al tema de mantener una actividad económica, porque según la tesis, ¿ya?, la actividad económica, o sea, la falta de recurso económico puede matar más gente que la pandemia. Pero eso es una visión, ¿ya? Y una visión que hasta el momento todavía uno a lo mejor tiene que apoyar, pero que aparentemente no nos está trayendo los mejores resultados, o los resultados que estábamos esperando. Entonces, esta priorización que uno hace siempre está presente, y en esta etapa 3, yo hago esa priorización y defino, ¿cierto?, en el caso de ustedes que están haciendo la tarea, ¿cierto?, ustedes definieron ya cuál es la empresa, tenían dos empresas y ya definieron una con la cual iban a trabajar. Lo primero que tienen que hacer es un análisis de criticidad, ¿ya? Y ahí a lo mejor pueden seguir, oye, el análisis técnico del sistema, después el análisis técnico por unidad, identificar las distintas variables, ¿cierto? Que significa, oye, cuáles las distintas posibilidades de falla que yo tengo. Y cuáles son las consecuencias de esa falla, cuál es la probabilidad de esa falla. Y a ese le aplico, ¿cierto?, el valor esperado de la pérdida, la probabilidad por la consecuencia. Y eso me va a dar un criterio para definir, oye, ¿qué es lo más importante? ¿Ya? Muchas veces cuando uno no aplica estas metodologías, toma como más importante los sistemas productivos. Es decir, nosotros hemos conversado y lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora. Nosotros tenemos algunas funciones que son primarias, que están asociadas al core del negocio, o sea, a lo que yo voy a producir. ¿Ya? Pero hay ciertas funciones que son funciones del tipo secundaria, que están, funciones secundarias que están relacionadas, ¿cierto?, con el tema de la seguridad, con el tema medioambiental, con el tema, digamos, de lo estético, con el tema relacionado con lo que es protección de maquinaria, equipo o protección de las personas,
¿ya? Y muchas veces estas funciones secundarias tienen una mayor importancia que las mismas funciones primarias. Creo, y no sé si ustedes me lo pueden recordar, si hemos dado el ejemplo, ¿cierto?, relacionado con lo que es los procesos de un complejo industrial como es la fundición y la refinería, ¿ya? En lo que es fundición y refinería, y particularmente la industria del cobre, yo lo que tengo, ¿cierto?, procesos de fundición y procesos posteriormente de refinación, pero de los procesos de fundición emana mucho gas sulfídrico, y en las fundiciones antiguas ese gas sulfídrico iba directamente al medio ambiente, no se capturaba. Y eso afectaba naturalmente la salud de la población y la salud de los propios trabajadores que laboraban en ese tipo de trabajo. Posteriormente, en la medida, ¿cierto?, de que se fue haciendo más estricto y más riguroso todo el tema ambiental, es que a las empresas, ¿cierto?, se les prohibió, ¿cierto?, y se les sancionó el tema de que sus emanaciones de gases salieron al medio ambiente y estas tenían que ser capturados y neutralizados. Entonces, estas fundiciones y refinerías lo que colocaron para esos efectos, unas plantas de producción de ácido sulfúrico. Y estas plantas de ácido sulfúrico captan ese gas sulfídrico y lo convierten en ácido sulfúrico que después se utiliza o se vende, tiene utilización y venta comercial. ¿Ya? Muchas veces, o sea, no muchas veces, hoy día si ustedes me dicen, si bien la fundición y refinería están orientadas principalmente a producir cátodos de cobre, ¿ya?, el equipo principal y más crítico, en este caso, por las consecuencias que tiene, ¿cierto?, una falla, es la planta de ácido. Si a mí me falla la planta de ácido, evidentemente yo voy a tener muchas dificultades, ¿ya? Voy a tener consecuencias del punto de vista ambiental, del punto de vista de seguridad de las personas, consecuencias del tipo económico, consecuencias legales y consecuencias del tipo prestigio de la empresa. Y me pueden significar el cierre de la empresa. Por lo tanto, dentro de ese complejo industrial, la planta más crítica no pasa a ser la fundición ni la refinería, sino que es la planta de ácido. Y si yo quiero hacer un análisis de la planta de ácido, hago la descomposición por los distintos sistemas y empiezo a analizar también la criticidad de los distintos componentes. Y a ese componente más crítico es al que voy a inicialmente aplicarle, ¿cierto?, lo que es el RCM. ¿Ya? Pero porque siempre me focalizo en aquellos más críticos. La diferencia que tiene el RCM con el RBM, ¿se acuerdan que en el RBM nosotros hablábamos de que para el cálculo del valor esperado de la pérdida o el valor esperado del riesgo, la probabilidad yo les dije que era estocástica, es decir, una probabilidad experimental o una probabilidad que nacía de lo que eran los antecedentes que a mí me permitieran construir algún modelo matemático para calcular las probabilidades lo más cercano a lo que es la realidad. Ese es el mantenimiento basado en riesgo, que se basa, ¿cierto?, en probabilidades estocásticas, en probabilidades reales, de acuerdo al contexto operacional en que esté el sistema que yo estoy analizando. La diferencia con el RCM es que el RCM lo que utiliza desde el punto de vista de probabilidades, y más que probabilidades, utiliza frecuencias. Y la frecuencia es en este caso fruto de la experiencia que tienen los operadores, que tienen los mantenedores, y que en algún caso podían estar registradas en algún ERP. ¿Ya? La aplicación del RBM, ustedes deben recordarlo, uno de los requisitos es que necesariamente yo requiero de un ERP, requiero de un software que a mí me provea de todos los antecedentes históricos de lo que ha ocurrido en el equipo. Y yo pueda construir las curvas de confiabilidad, pueda construir algún tipo de distribución que a mí me permita hacer los cálculos de probabilidades de falla. ¿Ok? Hasta ahí, consulta. No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, dentro del resumen, aquí está el RBM, ¿cierto? Análisis que es importante
porque este análisis que se hace en el RBM es muy parecido al análisis que uno debiera estar haciendo, análisis técnico del sistema, después el análisis por unidad y después vienen las evaluaciones del riesgo. ¿Ya? Los procedimientos, bueno, esos son los procedimientos para el RBI que son muy parecidos al RBM. Y aquí entramos al RCM. El RCM se basa en las 7 preguntas que son las que se muestran ahí, que vamos a ver con una mayor detención. El árbol de decisión del RCM muy asociado a lo que es la pregunta número 7 y que a mí me va dando guía de cómo yo debo ir tomando las decisiones dependiendo de las características y de lo que me afecte la falla. ¿Ya? Bueno, el tercero que vamos a ver a continuación, que es a continuación del RCM, que es el TPM, que es el mantenimiento productivo total. El TPM tiene sus 8 pilares, ¿ya? Y aquí entramos, ¿cierto?, ya a lo que es precisamente el temario de lo que es el RCM. La metodología del RCM se basa en las 7 preguntas, ¿cierto?, en la definición clara de lo que son las funciones y los estándares de desempeño, en identificar claramente las fallas funcionales y los modos de falla. El RCM, su esencia principal y su preocupación principal no está en evitar las fallas, sino que está en evitar cuáles son las consecuencias de las fallas. Y en eso centra todos sus esfuerzos. ¿Ya? Evidentemente que si yo quiero evitar las fallas, una parte importante de mis actividades están relacionadas con el hecho de querer eliminar las fallas. Y está el árbol de decisión, que fue el que pasamos rápidamente ahí, que lo vamos a analizar con mayor detalle en la medida que vamos avanzando en el tema. Aquí, ¿cierto?, está y que yo tengo este libro, que es el mismo que está ahí, y este libro, si ustedes lo ven, aquí inclusive está con no sé si se alcanza a ver, pero este está dedicado por el autor. Yo trabajé con el autor en todo el tema del RCM, ¿ya? Con el autor del libro, ¿ya? Y he tenido la oportunidad de aplicar en industrias mineras, en industrias de alimentos y en industrias petroleras el RCM. Aunque el RCM no es el más recomendado para las industrias petroleras, pero si el cliente quiere aplicar RCM, uno tiene que darle en el gusto. Y por lo tanto yo apliqué RCM en industrias petroleras, en parte de una empresa petrolera aquí en Chile. ¿Ya? Y mi experiencia me indicó, ¿cierto?, de que este es uno de los procedimientos más utilizados y al cual uno más recurre para desarrollar estas estrategias de mantenimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo este libro les dije que lo tenían digital, y yo no sé si en el caso de ustedes, que son pocos, voy a intentar de mandárselo al correo electrónico, ¿ya? Porque no lo puedo subir a aula. O voy a tratar de ver si puedo instalarlo en el Google Drive y darles el acceso al Google Drive para que ustedes puedan rescatar este libro. Es un libro donde todo lo que aquí conversemos, ellos tienen una descripción bastante más detallada en el libro, pero en la medida de que conversemos y veamos las metodologías, se les va a hacer más fácil y van a entender el lenguaje que se utiliza en el libro. ¿Ya? Entonces, el libro que se recomienda es el mantenimiento centrado en confiabilidad, que es el RCM2. Yo trabajé también en las primeras instancias, mis primeros trabajos, que fueron los trabajos que hice en la minería en RCM, fue con el RCM Plus, que se llama, y el RCM Plus es muy parecido, tiene algunas variantes con el RCM2, ¿ya? Pero el RCM2 es de John Mowbray, como se dice ahí, John Mowbray en todo caso ya falleció, y su aplicación era del grupo Aladon, que era el que llevaba, y el RCM Plus, ¿ya?, es una aplicación que viene desde Woodhouse, que es una empresa inglesa, y que trabaja precisamente en lo que es la industria del petróleo, ¿ya? Y también con características y diferencias
muy leves con respecto al RCM2, ¿ya? Pero yo con Goodhouse particularmente trabajé en algunos proyectos en lo que es la división andina de Codelco, ¿ya? Y en las otras empresas fundamentalmente trabajé con el RCM2. Y también tuve la oportunidad de trabajar, pero para Codelco Chuquicamata, con el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y aquí es casi un tema anecdótico en el sentido de que cuando uno trabaja con ya sea el RCM2 o el RCM Plus, uno tiene que pagar un derecho por el uso, ¿cierto? Ya sea del nombre del RCM2 o el RCM, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta en Codelco es que si nosotros sabíamos y conocíamos la metodología, evidentemente esa metodología podíamos aplicarla sin los facilitadores de alguna de estas empresas. Y lo que hicimos es que le pusimos MCC. ¿Qué creen ustedes que significa MCC? Mantenimiento centrado en confiabilidad. Mantenimiento centrado en confiabilidad. Y nos salvamos, ¿cierto?, del hecho de estar pagando derechos de patente y una serie de otros derechos que nos significaba, ¿cierto?, el utilizar en específico alguna de estas otras metodologías. Y la realidad es que uno, cuando trabaja y hace las aplicaciones de esto, las aplicaciones tampoco no las hace tan puras, sino que, oye, considera algunos aspectos interesantes que tiene el RDM, aspectos muy interesantes que tiene el TPM, y va haciendo una mezcla de todo ello a objeto, ¿cierto?, de sacar el mejor producto para la empresa o para el sistema que uno está trabajando, ¿ya? Yo les menciono los autores porque necesariamente ustedes tienen que conocerlos, pero la aplicación de estas técnicas no están supeditadas a que yo tenga que contratar a alguno de estos grupos empresariales o de estos grupos de ingeniería. Profe, Consulta, y sí. el libro ese igual lo puedes mandar a WhatsApp, yo creo. No, no creo que pese tanto. No lo sé, O- no lo sé. ahí- Voy a No, hacer, se puede hacer por mail y cuando uno lo envía por mail y el archivo es muy pesado, se genera automáticamente un enlace de Drive. Ah, también, sí. Sí. ¿sí? Sí. Sí, Ya como les digo, voy a hacer lo posible, pero tengo el compromiso de que se los voy a mandar. ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya. Bueno, y aquí estaba lo que les señalaba, ¿cierto? El modelo de mantenimiento en sus 8 etapas. La etapa 1 que define, ¿cierto?, el plan de negocio, y del plan de negocio aparecen lo que son las prioridades para el mantenimiento, y las prioridades del mantenimiento siempre están asociadas, ¿cierto?, a definir los niveles de confiabilidad que yo requiero para satisfacer las necesidades del negocio. Y no olvidar, cuando yo hablo de las necesidades del negocio, recuérdense que el negocio requiere de integridad operacional. Eso no se les tiene que olvidar nunca. ¿Ya? No es que el negocio, ¿cierto?, requiera solamente rentabilidad. El negocio lo que requiere es integridad operacional. De otra manera, el negocio no es posible proyectarlo hacia adelante, ¿ya? Porque lo hemos señalado. Si yo aseguro confiabilidad solamente para producir y no estoy preocupado de los aspectos relacionados con el HSEC, evidentemente ante un accidente que me afecte a las personas o me afecte el medio ambiente, yo voy a tener las dificultades para mantener mi licencia para operar. Y si yo estoy sin licencia para operar, ningún plan de negocio ni ningún nivel de confiabilidad me va a servir si es que yo no soy capaz de cumplir, ¿cierto?, con los aspectos legales y éticos que tienen que ver con estos factores del HSEC. Es por eso que el HSEC ustedes tienen que siempre estarlo considerando y no, muchas veces se toma el HSEC como, oye, me tengo que preocupar del HSEC. Lo que tienen que entender que es un acrónimo y que es un acrónimo que a mí me ayuda, ¿cierto?, desde el punto de vista memotécnico, ¿ya? Pero lo que hay que entender son los conceptos que hay detrás, ¿ya? Eso es lo que más me interesa que ustedes conozcan. O sea, yo puedo de alguna manera, ¿cierto?, asegurar confiabilidad para que mis procesos me den los resultados económicos, pero si ese nivel de confiabilidad a mí no me permite asegurar, ¿cierto?, los 4 factores y otros que hoy día aparecen con relación al HSEC,
evidentemente yo estoy cayendo en falta. No es un negocio sostenible, no es un negocio sustentable, no es un negocio competitivo. ¿Ok? Entonces, en la etapa 2 es donde yo hago los análisis de la situación actual del mantenimiento para ver, oye, cómo estoy parado con respecto a lo que se me está pidiendo. ¿Ya? Y de esos diagnósticos, de esas auditorías y de esos análisis, yo tengo que identificar las brechas con respecto a la condición que yo debo tener para dar cumplimiento a lo que me está exigiendo el negocio. Ya en la etapa 3, ya entro, ¿cierto?, al tema neto de lo que es el análisis del sistema, ¿cierto? El análisis por cada una de las unidades que constituye el proceso y el sistema, para identificar aquellos más críticos, y a esos más críticos es que yo le aplico, ¿cierto?, alguna metodología que a mí me permita desarrollar los planes o estrategias que a mí me van a permitir mitigar o disminuir o tener bajo control los riesgos por falla. ¿Ya? Y esa es la pega del mantenimiento. ¿Ya? Definir de alguna manera, definir los niveles de criticidad, identificar las fallas, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos herramientas como el ANFE, el FMECA y otra serie de herramientas que van apareciendo con estas metodologías. Y yo puedo identificar las fallas, identificar las causas, identificar las probabilidades de falla y actuar sobre eso. Y en eso es donde nos vamos a centrar, ¿cierto? Y partimos, y la primera herramienta que vimos para esto, una vez que hacemos la jerarquización de los equipos, es que la primera herramienta que vimos, ¿cierto?, fue el RBM, y ahora estamos iniciando con lo que es el RCM. Una vez que nosotros hacemos este levantamiento necesario para lo que es tanto para el RBM como para el RCM, y definimos el equipo más crítico, hacemos lo que se llama, aplicamos la etapa 4, que identificamos aquellos puntos débiles, ¿ya? O aquellos elementos, ¿ya?, que pueden ser críticos para el equipo de alto impacto que yo definí. ¿Ya? Esa es la etapa 4. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver con un poco más de detalle ahora. ¿Qué es lo que es el RCM? Es un proceso, ¿cierto?, que a mí me sirve para determinar qué se debe hacer para asegurar que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. ¿Ya? Y cuando yo digo continúe cumpliendo sus funciones, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a que debe cumplir esas funciones dentro de los parámetros aceptables que yo he definido para cumplir las etapas y el plan de negocio. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Felipe? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como les señalaba, es una metodología para desarrollar estrategias y planes de mantenimiento que a mí me van a permitir evitar o tener administrado todo lo que es la gestión de activos y todo lo relacionado con las fallas. O sea, yo voy a poder administrar, voy a poder definir un nivel de confiabilidad que a mí me va a permitir tener bajo control la gestión y los procesos donde están relacionados los activos. ¿Cuál es la historia del RCM? Algo hemos mencionado, ¿cierto? Esto nace cuando la industria de la aviación, y fundamentalmente con algunos modelos de avión como el Boeing 747, el DC-10, el Lockheed 1011, que son de algunos países que han liderado principalmente la industria de la aviación, inducen, ¿cierto?, a la conclusión de que las filosofías que se aplicaban de mantenimiento a la altura de los años 60 no estaban dando los frutos que ellos esperaban. Es decir, a la altura de los años 60, ellos lo que hacían era aplicar el mantenimiento preventivo. ¿Y qué es lo que hace el mantenimiento preventivo, Anselmo? ¿Te acuerdas? ¿Qué es un tipo de mantenimiento? Que se adelanta la falla, tanto reemplazando el elemento ¿Ya? o por síntomas. El preventivo, ¿Sí? el preventivo lo que hace, ¿cierto? Nosotros tenemos distintos tipos de mantenimiento. Los más conocidos es el predictivo, que se basa
en síntomas y es un mantenimiento a condición de que yo conserve los parámetros de operación dentro de estándares aceptables. Ese es el predictivo, ¿ya? Pero Pero la está point de los dentro preventivos. de parámetros aceptables. Y ese también se denomina mantenimiento a condición, ¿ya? Pero hay otro tipo de mantenimiento, que era el que se aplicaba en los años 60, que es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo tiene como base, ¿cierto?, prevenir la falla, pero previene la falla estimando un uso determinado del componente, equipo o sistema y reemplazándolo bajo un cierto usómetro, que pueden ser, ese usómetro pueden ser horas de equipo, horas de uso del equipo, kilómetros recorridos, toneladas pasadas, unidades producidas y otros tipos de usómetros. Hasta ahí esa es la base que se utiliza para el mantenimiento preventivo. Preventivo. Preventivo está asociado a usómetros, ¿ya? Horas, kilómetros, toneladas, cantidad de producto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, voy a cambiar un rodamiento a las 10.000 horas, el rodamiento, yo no analizo el estado del rodamiento, sino que el tipo de mantenimiento preventivo me dice, vaya, cambie y déjelo de lado. ¿Ok? Deshágase de. Hay algunos matices en el mantenimiento preventivo que se utilizan hoy en día, como por ejemplo, ¿cierto?, el mantenimiento preventivo cíclico de reparación, el REMAN, mantenimiento preventivo cíclico de reparación, REMAN, y ese que lo que hace, pasadas las 10.000 horas del rodamiento, no es el caso de los rodamientos, pero sí de componentes como transmisiones, reductores, pistones, motores, sacan el componente, lo mandan a reparar, a recomponer, ¿ya? Y colocan uno nuevo o uno reparado. ¿Ok? ¿Se entiende eso o no? Pasaron las 10.000 horas los 2 millones de toneladas, yo pesco el componente, lo retiro sin mirar su condición. No miro su condición, sino que el mantenimiento preventivo me dijo, oye, llegó a este nivel de uso, usted pésquelo, sáquelo, mándelo a reparar o deshágase de él y coloque uno nuevo. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Que una de las cosas que determinaron estas aerolíneas en su análisis, ¿cierto?, es que esa filosofía de mantenimiento a ellos se le hacía insostenible. O sea, se le hacía económicamente inviable. ¿Ya? Y es tan así que ellos, ¿cierto?, llegado las 50.000, voy a dar una cifra que no aseguro, pero creo que eran las 50.000 horas de vuelo. Ellos pescaban un avión y lo mandaban a overhaulear. Overhaul significa, ¿cierto?, que yo repongo el activo a sus condiciones originales. Ese es un overhaul. Overhaul. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el overhaul, que yo se lo aplico a un avión, lo llevo para reponerlo a sus condiciones originales. ¿Ya? Pero se dieron cuenta de que este tipo de actividades no aseguraba un nivel de confiabilidad y tampoco aseguraba un nivel de seguridad para el activo. Y es más, se encontraban con el problema, muchas veces, ¿cierto?, de que establecían un nivel de mortalidad infantil que no estaba considerado en el avión en el estado anterior al overhaul. ¿Han escuchado el concepto de mortalidad infantil? Que está asociado a lo que se llama la curva de la bañera, donde yo tengo las fallas iniciales, ¿cierto? Producto, ¿cierto?, de que el equipo es nuevo, después tengo un comportamiento parejo, plano, y posteriormente sube producto del desgaste y el uso. Esa es la curva de la bañera. ¿Ya? Entonces,
cuando yo hacía un overhaul en uno de estos equipos, nosotros, o en este caso, en estos aviones, me encontraba, ¿cierto?, de que yo posicionaba mi equipo en la etapa inicial, como similar a un avión nuevo, donde yo estaba expuesto a lo que era la mortalidad infantil, a la muerte infantil. ¿Ya? Que se da mucho en los equipos, ¿cierto?, cuando inician sus operaciones. Yo tengo fallas que son producto, ¿cierto?, de condiciones que no estaban establecidas y tengo esta mortalidad infantil. ¿Ya? Eso es lo que a eso daba lugar esta situación. Y al darse cuenta, se formaron algunos grupos de análisis, y estos grupos de análisis se denominaron los Steering Committee Maintains. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí. Ya, mira, y aquí aparece, ¿cierto?, la Autoridad Federal de la Aviación y la industria de la aviación comercial formaron grupos que se denominaron el MSG-1 y el MSG-2, Maintains Steering Group, que son grupos de personas que conocen de la industria, pero están formados ya sea por técnicos y también por gente desde la mirada ejecutiva y comercial, ¿ya? Y de la formación de esos grupos de análisis que se dedicaron a estudiar lo que es el mantenimiento del tipo preventivo, la conclusión de ambos grupos, ¿cierto?, de la Autoridad Federal de Aviación, que en el caso de Chile, ¿cierto?, es la Dirección de Aeronáutica, y la industria de la aviación, que en el caso de Chile es la TAM, en este caso estamos hablando de otros grupos de aviación o de la industria de la aviación de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, y de sus autoridades federales de aviación, o sea, de la autoridad del Estado que están encargados de regular y de fiscalizar esta industria. Ambos grupos, a la conclusión que llegaron, ¿cierto?, y es la que está ahí en el slide, las reparaciones mayores, en muchos casos, ¿cierto?, y cuando hablo de reparaciones mayores estoy hablando de actividades muy similares a lo que son los overhaul, tienen muy poco o casi ningún efecto en la confiabilidad o seguridad de las naves, que era lo que estábamos comentando. Esos descubrimientos y otros formaron la base de lo conocido como el MSG-1, el MSG-2 y luego el MSG-3, que son Maintains Steering Group, grupos de análisis, ¿cierto?, que se formaron, y el grupo 3, de él derivó lo que conocemos hoy día como el mantenimiento centrado en confiabilidad. Esa es la historia del RCM, ¿ya? De ahí proviene, ¿cierto? Y provienen, digamos, todas sus nuevas filosofías, su nueva visión. Y del RCM, una de las cosas que aparece interesante y súper importante es que nosotros vamos hacia lo que es el mantenimiento. ¿Qué es lo que nace con el RCM? El mantenimiento del tipo predictivo que señalabas tú, Anselmo. ¿Ya? El mantenimiento, los conceptos del mantenimiento predictivo nacen acá, ¿ya? Donde yo, de alguna manera, identifico una falla potencial a través de estas herramientas que hemos señalado. ¿Se acuerda de alguna herramienta, Felipe, o no? Predictivo. Creo que el RBM serviría como predictivo igual. Ese es un método para definir estrategias de mantenimiento. La otra, hay que tener claro cuáles son las herramientas que vimos en la unidad técnica, en la unidad temática número 2, donde vimos un listado de herramientas y nosotros dijimos, oye, importante el análisis de vibraciones, importante el análisis de contaminación en los lubricantes, importante, ¿cierto?, todo lo que son las tintas penetrantes, el análisis de partículas magnéticas, todo lo relacionado con termografía, todo lo relacionado con rayos X. ¿Se acuerdan que hablamos de esa herramienta? Entonces, a través de esa herramienta, ¿cierto?, ya sea análisis termográfico, análisis de tintas penetrantes, análisis de partículas magnéticas, análisis de contaminación en lubricante, yo determino, ¿cierto?, que una falla potencial está a punto de ocurrir.
a través de alguna de esas herramientas. Ojo, que esta es una pregunta que normalmente yo también tiro en el certamen. ¿Cuáles son las etapas necesarias, cierto, que se requiere para lo que es el mantenimiento, para el mantenimiento del tipo predictivo? Y lo primero es que, oye, yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una ruta de inspección. Y esa ruta de inspección normalmente está asociada, cierto, a los equipos más críticos. Y esa ruta de inspección yo la puedo hacer en terreno o puedo tener una ruta de inspección que yo haga desde la pantalla, donde, oye, yo determino, o sea, voy a inspeccionar, por ejemplo, todo lo que es el proceso de concentración de minerales. Y el proceso de concentración de minerales, tengo que ver cuáles son los equipos que están en ese... Oye, correas transportadoras, bombas, molinos, anderos, alimentadores, clasificadores, electroimanes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, para cada uno de esos equipos, ¿cierto? Tengo determinado cuáles son los síntomas más clásicos que yo tengo que identificar, medir, evaluar y analizar para determinar si existe alguna falla potencial que está a punto de ocurrir. Por lo tanto, yo hago una inspección, ¿ya? De esa inspección, ¿ya? Yo puedo identificar si una falla potencial está a punto de ocurrir, ¿ya? Y supóngase que se trata en una bomba del tipo Warman 790, que yo tengo un cierto nivel de vibración, ¿ya? Ahora, ese nivel, esa severidad de vibración está dentro de ciertos rangos, por lo tanto, todavía no me va a afectar la falla funcional. No está llegando a la falla potencial, pero sí lo que me mostró es que yo estoy iniciando, ¿cierto? El activo se me está deteriorando. Aparece una falla potencial. Y dentro de esa falla potencial, una de las cosas que yo tengo que también, y es producto también muchas veces de lo que es la experiencia, es que yo tengo un segmento de tiempo en el cual desde el punto donde se inicia, ¿cierto?, esta falla potencial hasta que yo llego a la falla funcional, es que yo tengo que desarrollar mis actividades de mantenimiento predictivo. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a tener mediciones cada cierto espacio de tiempo. Y en ese intervalo que se denomina un intervalo P, que está relacionado con la falla potencial, con este potencial de falla, y F, que está asociado a la falla funcional, durante ese intervalo de tiempo, yo desarrollo una serie de mediciones, ¿cierto?, de la variable que yo identifiqué como que me empieza a monitorear esta falla potencial, que en este caso estamos hablando, ¿cierto?, de vibraciones. Y identifiqué un cierto nivel de vibración en el punto P que me indicó que se iba a producir la falla. Después me voy a un punto P, a un punto I1, que es un punto de inspección, primera inspección, y yo analizo, oye, noto, ¿cierto?, que empieza a aumentar la severidad y empieza a deteriorarse más el activo, ¿ya? Pero yo veo que todavía me queda un intervalo de tiempo antes de llegar a la falla funcional, ¿ya? Por lo tanto, ahí me doy los espacios para hacer las planificaciones, definir los recursos de personas, materiales, programar y hacer toda la logística necesaria para hacer la intervención, ¿ya? Pero yo logré, ¿cierto?, con esta tarea ¿a condición de qué? A condición de que los parámetros operacionales estén dentro de los límites aceptables que me exige el negocio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que logré? Extender la vida útil de ese componente, de esa bomba, en particular en este proceso que estamos hablando, ¿ya? Con los correspondientes ahorros en costo. ¿Se dan cuenta o no? A diferencia de que en el caso, ¿cierto?, del mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que habría hecho yo? Yo, en el punto P, no, bueno, pero vamos a suponer que es en el punto P que yo pesqué
y saqué el componente que me estaba, o hice las intervenciones necesarias, ¿cierto?, para impedir que este sistema siguiera vibrando. Y a lo mejor tuve que hacer cambios de rodamiento, alineamiento de eje y hacer un mantenimiento del tipo preventivo que me significó dejar vida útil de los componentes encima de la mesa. Y eso es lo que le pasó a la aviación comercial, ¿ya? Que era insostenible continuar con lo que era el mantenimiento del tipo preventivo. ¿Lo entendió Felipe o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pablo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Anselmo? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? 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 ¿Qué No, hora estamos? 3 y son las cuarto. 3:15. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Entonces, análisis estadístico demostraron que en la mayoría de los casos que cuando cambiaban las fechas de las mantenciones mayores, estas no tenían ningún efecto en la seguridad o confiabilidad de las naves. Esas fueron parte de las conclusiones también. Alto costo de mantenimiento para muy poco beneficio. O sea, yo gastaba mucho porque tenía que colocar componentes nuevos y no tenía beneficio desde el punto de vista de confiabilidad ni desde el punto de vista de seguridad. Es más, me aumentaba, ¿cierto?, lo que era la mortalidad infantil del sistema. Mantenciones mayores, o bueno, ahí está, pues mantenciones mayores, overhaul, reintroduce la mortalidad infantil y pierde considerable vida útil del componente. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Ya? El RCM. El RCM se basa en 7 preguntas, ¿ya? Y estas, una vez que ustedes determinaron, ¿cierto?, hicieron el análisis de criticidad del conjunto del sistema que ustedes van a analizar, ¿ya?, identificaron el equipo o el componente más crítico. En el caso de la fundición y refinería, ¿cierto?, se hace un análisis de las distintas plantas que componen el complejo industrial, ¿ya? Y cuando ya identificamos, ¿cierto?, que en la planta de ácido es la más crítica, yo pesco esa planta de ácido y también hago un análisis del sistema de la planta de ácido y determino cuál es el componente o cuál es el subsistema también más crítico. Normalmente en las plantas de ácido, el sistema de ventilación-extracción es el que resulta más crítico y es el que yo normalmente llego a intervenir. Y desarrollo el plan basado, ¿cierto?, en algunos de estos métodos que a mí me permiten desarrollar los planes o las estrategias de mantenimiento. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Lo primero que me pregunto, ¿cierto?, ¿cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Supongamos y hagamos el ejercicio, ¿cierto?, de que nosotros en lo que estamos, o no sé, ¿cuál es la planta industrial que tú estás analizando, Felipe? Para que Sorena, le hagamos la tarea al Felipe. la compañía de Sorena, la metalúrgica que está en Cerrillo. Ya, la Sorena lo que hace son bujes de bronce, ¿o no? Sí, sí, esa misma. Pero solamente, No, son diferentes componentes de bronces, de diferentes bronces, de hecho, para chancadores. Son piezas de repuesto. diferentes Eso tipos de bronces para chancadores. ¿Qué máquinas tiene? Me imagino, a ver, fundición, tiene fundición de mecanización. arena, de centrífuga, de arena, creo que esos dos. Y de mecánica tiene Horno, verticales, sí, tiene barrenadoras y rectificadora, sí, ellos le llaman, ¿cómo era que le llamaban? Es- son estaciones de mecanizado que le llaman, que son como fresadoras, y que son dos, una que mueve la, la herramienta y la otra que mueve la mesa. Ellos le llaman mesa de mecanizado.
¿Qué es lo Ya. interesante ahí? Tener el diagrama de procesos. ¿Cuáles son los distintos procesos que se van desarrollando en sus distintas etapas? ¿Mm? Porque, por ejemplo, hay un proceso que puede ser que, es, la, eh, es todo el tema logístico, ¿m? Para lo que es la materia prima, ¿cierto? Los insumos para producir el bronce. Claro. ¿Eso lo conociste tú o no, Felipe? Ellos tienen dos mecanismos para la obtención de estos recursos. La primera es compra de material reciclado, más que nada, porque igual es un poco más barato. Entonces, por ejemplo, compran cobre prensado, pero como ya chatarra. ¿Ya? Y lo otro que ocupan también es el reciclaje de piezas que no se van a utilizar o de la misma viruta. Entonces eso lo vuelven a reutilizar todo. Pero ahí tiene que haber un proceso, ¿cierto? De recepción, análisis, control de calidad. Hay Claro, claro. procesos, Ujú. procesos. ¿M? Sí, Y tienen cada todo un uno de esos proceso procesos, específico. si ustedes lo analizan, están asociados a funciones. ¿M? Yo estuve Entonces, más hay, centrado en la parte mecanizada, entonces la parte del proceso de fundición. Y lo que es de bodega, que es con todo esto del sistema de reciclaje de materiales, no lo conozco muy bien. Como que pero si lo tú, conozco o así. sea, si tú haces un análisis, eso, porque una bodega, ¿qué es lo que debiera hacer? Su función es almacenar. Claro. En este caso es clasificación, almacenamiento, limpieza, preparación. Hay una serie de procesos que están ahí para que esto pueda llegar y meterse a los hornos de fundición, Ujú. ¿o no? Exacto. Eso es lo que, como le digo, Entonces, si tú te no entré fijas, más hay que varios a la procesos. oficina. ¿Ah? No entré más que a la oficina de bodega, así que No, no pero sé por eso es cómo necesario, funciona. por eso que les digo, o sea, nosotros como ingenieros, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cuáles son los diagramas de proceso? ¿Cuál es el diagrama completo de proceso? ¿Mm? ¿Por qué? Porque de ahí van a aparecer las distintas funciones. ¿Mm? Entonces tú tienes una función inicial que tiene que ver con la recepción, almacenaje, preparación, ¿m? De todo lo que son insumos y materias primas. ¿Mm? Después viene una segunda etapa, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es la fundición. Después viene una Ujú. etapa que me imagino es moldeo. No, lo tienen todo con moldes. Dentro de fundición, lo ponen todo con moldes ya. Claro, pero tú fundes y de ahí vienes, te vas a los moldes. Eh, claro, hay que Claro, moldear tienes primero el molde y el después. horno, ¿cierto?, de fundición y el material fundido, ¿ya? El material fundido va a los moldes y ese también es un Ya, proceso, ¿ya? sí, Y ese proceso requiere, ¿cierto?, que los moldes estén bajo cierta condición, deben tener también una temperatura adecuada, deben estar en lugares adecuados, deben estar acondicionados para recibir metal a las temperaturas que llegan. claro. Entonces, preparación, fundición, moldeo. Desmoldeo, para entrar, ¿cierto?, a las etapas de preparación para lo que es el mecanizado y posteriormente viene el mecanizado. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la etapa más crítica? ¿Cuál es la función más crítica? Porque hacemos el análisis de contexto completo, ¿cierto? Pero ese análisis de contexto completo, yo tengo que hacer los análisis también por unidad. Y de esos Claro. análisis por unidad, yo tengo que darme cuenta, oye, ¿cuál es el... De ahí empieza a aparecer y hacer, oye, ¿cuál es la función de cada uno? Ujú. Para cada uno de ellos, ¿de qué manera puede fallar en realizar su función? La- Podría ser la parte de clasificación en uno, en bodega. o sea, tú caíste en la tentación de decirme cuál es el más crítico, ¿cierto? Claro. Claro.
Pero lo que nosotros tenemos que es hacer el análisis, el estudio y el análisis de criticidad. Porque la criticidad, o sea, en una fundición como Sorena, me imagino que también hay mucho gas de por medio. ¿Ya? Sí, Y el sí. tema de contaminación es un tema complejo, es un tema crítico. Por lo tanto, para mí, si tú me dices, más que a lo mejor el mecanizado, que es donde yo me puedo jugar los tiempos relacionados con productividad y costo, yo tengo una etapa muy crítica que tiene que ver con el proceso de fundición debido a los niveles de contaminación que se pueden generar hacia lo que son las comunidades. ¿Dónde está ubicado Sorena? Está ubicada en Cerrillos, pero de hecho, hablando de eso, justamente al lado hay una empresa de alimentos. Es una comuna, por lo tanto, me imagino, ¿cierto?, que Sorena debe estar ya obligado y debe estar cumpliendo ciertas normativas relacionadas con contaminación, con el nivel de contaminación de gases producto de los procesos de fundición que ahí se desarrollan. Ahí no sabría responderle, profe, no tengo conocimiento. Me Bueno, pero imagino por que sí, eso por el sector en el que está, la pero invitación no. a ustedes es que esos análisis ustedes tienen que hacerlos porque si a ti te invitan, ¿cierto? Mira, tú eres el ingeniero y haz que estos procesos sean viables. Claro. ¿Mm? Tienes que buscar de alguna manera procesos que a ti te permitan alcanzar un nivel de confiabilidad operacional, ¿ya? Pero un nivel de confiabilidad operacional, acuérdate que tiene que dar cuenta, la confiabilidad operacional es la base, ¿cierto?, para lo que es el tema de maximizar EBITDA, sostenibilidad, sustentabilidad, HSEC, competitividad. Entonces, el nivel de confiabilidad operacional, acuérdense que depende también de otros factores, de, oye, ¿qué tipo de gente debo tener? O sea, no basta con que tenga viejito patipelado, y patipelado me refiero, ¿cierto?, a que en muchas de las empresas, inclusive por muchos años, la gente, sobre todo los que eran contratistas en esos tiempos, no usaban ni siquiera elementos de protección personal. Y yo conocí Sorena. Sorena, yo vi viejitos que estaban a guatita pelada y trabajando con chalas ahí en... Sí, me imaginé que conocía la compañía porque igual es bastante antigua. ¿Mm? Que ¿Ya? me imaginé que conocía la compañía, que antes Y usted se estaba imaginó que yo en... la conocía porque yo también soy antiguo esa. No, porque usted trabaja harto en el tema de minería, pero justamente usted debe haber conocido la compañía antigua que estaba Sí, cerca de la universidad. sí. Estaba por No ese sé, yo sector por allá. se ubicaba Sorena. ¿Mm? Sí, A ver, hay hartas historias que se salvaron de hartos accidentes en esa época. bueno, y un poquito, pero eso es parte de mi historia personal. Yo estudié en lo que son las escuelas satélites de aprendizaje industrial de la Universidad Santa María, y cuya una de las sedes estaba en Santiago. Yo estudié en la sede de Santiago, en la cual yo me titulé de maestro industrial mecánico. Y una de las prácticas que hacíamos, la hacíamos en Sorena. O sea, y Ah, nosotros teníamos una modalidad que se llama la modalidad dual. Hacíamos la práctica en la mañana y estudiábamos la teoría, estábamos todo el día en la escuela. ya, qué buena. ¿Mm? Y ahí yo terminé como maestro industrial mecánico. ¿Mm? Y de ahí me vine a la Federico Santa María, aquí a Valparaíso. ¿Mm? Y ahí conocí Sorena y conocí sus realidades. Y ahí me tocó hacer una práctica como de 2 meses. ¿Mm? Ya, Entonces, la precariedad con que hacíamos las cosas, hoy día a mí me resulta casi inaceptable. ¿No? Eran ya. aberraciones las que... Sí. ¿Ya? Ahora ocupan los implementos. Me imagino Algunos, que sí, pues me imagino que sí. algunos igual se resisten, pero lo retan. ¿Mm? Pero, eh, pero si tú te fijas, o sea, hay una serie de procesos ahí de por medio. Y uno tiene la tentación de decir, oye, ¿a dónde se va el proceso productivo donde normalmente está más presionado? Y si uno ve, el más presionado normalmente está relacionado con los mecanizados, los tiempos de mecanizado. ¿Mm? Pero la realidad
es que si uno hace el análisis se va a encontrar de que el equipo o el sistema más complejo debe estar relacionado con el sistema para controlar los contaminantes. ¿verdad? Deben tener hoy día actualmente un sistema que debe estar controlando la emanación de los gases que se generan ahí en la fundición. ¿Ya? Y como tú lo señalas dentro del contexto ambiental, oye, si tenemos una industria de alimentos y yo le estoy tirando gases producto de la fundición de bronce, voy a tener algunas dificultades con la comunidad y voy a continuar enfermando viejitos. Y si tú me dices los niveles de temperatura, el nivel de exposición que hay en las fundiciones, siempre es de muy alto riesgo. ¿no? Por lo tanto, lo más probable, pero esto es un juicio personal, ¿ya? Que yo llegue, ¿cierto?, a que el proceso y la función más compleja y sea el tema de eliminar, puede ser la fundición o el sistema, ¿cierto?, para eliminar los gases contaminantes provenientes de la fundición. Debieras tener, Felipe, y trata de hacerte lo posible de algún diagrama de procesos de la fundición. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Entonces, hecho ese análisis de criticidad, ¿qué vamos a suponer entonces que es el más crítico? Aquí vamos a suponer, ¿no? En la realidad yo debiera ser capaz de evaluarlo y definir. Claro. Yo me voy a acoger, ¿cierto?, a la experiencia de que tuvo Felipe ahí para que me diga qué es lo más crítico según él. Bueno, como le digo, estuve más centrado en la parte de mecanizado, entonces ahí yo también estimo que debe ser en la parte de fundición, por justamente lo que hemos estado conversando, pero claro, como experiencia no la tengo en ese sector. Entré como 2 veces no, y no me hicieron tour tampoco. Entonces, Bueno, pero por lo que hemos estado conversando y por la experiencia, yo diría que todo lo que es fundición y tratamiento de gases contaminantes de la fundición pasaría, definámoslo como el proceso, ¿cierto?, la función más crítica. claro. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver, oye, ¿cuáles son las funciones y estándares de desempeño? ¿Qué funciones le aparecen ahí en la... En fundición, bueno, como indica su nombre, fundir todo el material correspondiente a la... Acuérdense que también hay que hacer los análisis funcionales y una está, claro, tengo que fundir como Claro, función primaria. ¿Mm? sí, ahí Pero hay que ahí, clasificarlo según los elementos químicos que requiere ese tipo de bronce. Así que y eso requiere una temperatura específica. No todos los deben funcionar exactamente igual. Y ahí también entrar pero al lo que tipo tú de tienes que fundición. hacer es fundir, ¿cierto?, a cierta temperatura. Ahí entran lo que se llaman los parámetros operacionales. ¿No? Tienes que fundir a una temperatura determinada, tienes que fundir a una calidad, te piden ciertas características de calidad en cuanto a los distintos componentes, a las distintas aleaciones que debe tener el bronce. Claro. Entonces te piden características, parámetro operacional calidad, parámetro operacional temperatura, parámetro operacional la capacidad de fundición, cuántas toneladas por hora, y el costo de fundición. Claro. ¿Cuánto es el costo por, no sé si será el costo por tonelada fundida? Si ese es el concepto que utilizan. ¿Ya? Pero ahí ustedes tienen parámetros operacionales que yo puedo identificar, ¿cierto? Y decir, oye, estos son los estándares y bajo estas condiciones esto es, tengo rangos donde me dicen, oye, este es el costo operacional aceptable, este es el nivel de calidad aceptable, este es el rango de temperaturas aceptable, y estas son las capacidades de fundición, los rangos de fundición, los rangos de capacidad de fundición que son aceptables, ¿ya? Para, de alguna Ya. manera, darme cuenta, ¿cierto?,
dónde estoy dentro de los estándares aceptables de operación que a mí me permiten mantener el negocio. Porque si me salgo de esos rangos, lo que me va a ocurrir, ¿cierto?, es que yo no estoy cumpliendo con los parámetros del negocio, o sea, estoy entrando a perder plata. Claro. ¿Ok? Ujú. Son las 15:31. 10 minutos nos damos. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, Ya, profe. fíjense pensando cuáles son todas las funciones que hay presentes ahí en la fundición. ¿Mm? Nos vemos en 10 minutos más. Ya, profe.